Buenas madrugadas, aproximadamente las 3:30 de la mañana del viernes 8 de septiembre de 2023 en la ciudad de Madrid, España. Vámonos con el video número 42, creo, o 43, luego miro, de la saga Siglo XX corto. Vamos a hablar de América Latina, sobre todo en los años 60, 70 y 80. América Latina había conseguido esquivar el efecto negativo de la crisis de 1973, la crisis del petróleo, de la que hemos hablado en videos anteriores, hasta finales de la década, manteniendo un crecimiento sostenido basado en el modelo de sustitución de importaciones implantado 30 años antes. Vamos a abrir aquí un paréntesis. La sustitución de importaciones, que en el mediano a largo plazo fue un fracaso, constituyen lo siguiente. Tú quieres que tu país deje de importar ciertas cosas. Vamos a suponer cafeteras eléctricas. Por lo tanto, tú a las cafeteras eléctricas importadas le pones como país un arancel para que la entrada de ese objeto, de ese artículo importado a tu país, lo haga más caro para la gente. Y simultáneamente tú le das un subsidio a una fábrica privada que produzca cafeteras eléctricas y le das un subsidio, le ayudas para que salga adelante, y entonces estas cafeteras eléctricas hechas en el país se sustituyen a las importadas. La sustitución de importaciones implica entonces aranceles a los productos importados, incluso cuotas de importación. Tú le dices a la empresa importadora, máximo puedes importar 1000 unidades al año. Y en cuanto a la importación y en cuanto a la producción interna de cafeteras, pues si la empresa tiene problemas de dinero, deudas, etcétera, tú como Estado la ayudas o le regalas el dinero y además les das subsidios para que su estructura de costos sea menor. Esto es básicamente la sustitución de importaciones. En la mayoría de los países latinoamericanos, y yo voy a hablar de Venezuela, que es el caso que conozco, la sustitución de importaciones creó una asociación industrial llamada Fede Cámaras, constituida por un montón de empresas privadas que no servían para nada, pero que nos obligaba, esa situación de sustitución de importaciones, nos obligaba a comprar el único modelo de teléfono que existía en Venezuela, el Mapalatex, una porquería de teléfono, porque ni siquiera se permitía importar ningún tipo de teléfono. Hablo de teléfonos fijos, hablo de la década del 60, 70, 80. Entonces, esta política de sustitución de importaciones en Venezuela se trató de eliminar en 1989. Entonces, tú tenías que comprar tu teléfono Maplatex, que era una porquería, que no servía, que era una mierda. Solamente dentro del país podías encontrar cosas importadas en la isla de Margarita, que era Puerto Libre, y como el venezolano viajaba mucho, pues se traía el teléfono de Miami, o se traía el teléfono de Colombia, o se traía el teléfono de Europa. Se llevaba el teléfono, ¿no? Lo mismo ocurrió con los cassettes vírgenes. Había una marca que se llamaba Sonotex. Se enrollaban enseguida. Al segundo número 2 de estar siendo usados, se enrollaban y además te arruinaban el equipo de sonido. Teníamos que ir a Margarita a comprar en el Puerto Libre los TDK, que eran los únicos importados que se conseguían. Y así con un montón de cosas, ¿no? Esta política de sustitución de importaciones ya llevaba 30 años.
Llevaba 30 años, diremos que a partir de 1960 más o menos. Sí, sí, o un poquito antes. Al principio, este modelo de sustitución de importaciones dio buenos frutos y logró esquivar la crisis petrolera del 73. Vamos a explicar también qué es lo contrario. Lo contrario es la promoción de exportaciones. Esto se logra quitándole los subsidios a las empresas privadas nacionales para que tengan que de verdad producir de una manera eficiente, para que tengan que cargar con su estructura de costos. Y si no logran hacer un producto lo suficientemente eficiente y vendible para sostener su estructura de costo, pues que quiebren y cierren. Entonces, quitar los subsidios y las ayudas gubernamentales y quitar los aranceles para que la gente pueda importar lo que necesite. Y además, este quitar aranceles y quitar subsidios promueve la exportación. Es decir, si entre todas esas empresas nacionales hay una que de verdad es eficiente, pues podrá exportar. Bueno, este crecimiento, retomo, basado en la sustitución de importaciones, tuvo una base frágil, ya que se mantenía gracias a la financiación externa, además, es decir, gracias al recurso de la deuda externa. El aumento del precio del petróleo había inundado de petrodólares la banca internacional, por lo que las posibilidades de crédito parecieron ilimitadas. Además, las políticas monetarias expansivas y equivocadas. En videos anteriores expliqué lo que es una política monetaria expansiva. Las políticas monetarias expansivas garantizaban unos bajos tipos de interés que hicieron todavía más atractivo el recurso del endeudamiento. Todo cambió cuando la administración Reagan decidió elevar los tipos de interés con el fin de captar financiación internacional. De forma súbita, el servicio de la deuda alcanzó proporciones extraordinarias. Las deudas eran en dólares y el dólar sigue siendo al día de hoy la moneda de referencia mundial. Tú puedes hacer tus cálculos en euros si estás en Europa, pero los balances generales y los estados de cuenta y los estados de pérdidas y ganancias que tienes que presentar en los foros internacionales tienen que estar en dólares. Todavía el dólar es la moneda de referencia, a pesar de que vale menos que el euro, pero eso realmente no es tan importante. Entonces, de forma súbita, el servicio de la deuda alcanzó proporciones extraordinarias, obviamente. Lo que llevó a la mayoría de las economías latinoamericanas al borde de la bancarrota. La crisis de la deuda puso de manifiesto las carencias del modelo de desarrollo seguido hasta ese momento y todas las contradicciones presentes en un subcontinente, América Latina, que seguía presentando rasgos estructurales propios del subdesarrollo. El desarrollo conseguido entre los años 50 y 70 fue un desarrollo parcial que apenas tuvo efecto redistributivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ese desarrollo produjo una riqueza y esta riqueza se acumuló en un sector minoritario de la población y la mayoría de la población vivía en situación de pobreza e inclusive de miseria severa. Depende del país. En Latinoamérica, las brechas entre los más ricos y los más pobres en esa época, entre los años 50 y 70, las exhibían Brasil, Venezuela y México.
Pero esa brecha existía en prácticamente todos los países latinoamericanos en ese momento y ahora también. Bueno, este desarrollo, bajo un modelo económico que luego se vio que era equivocado, aunque, aunque no se ha visto que es equivocado, porque la izquierda latinoamericana lo retoma y lo retoma y lo retoma y estamos en el siglo XXI. Bueno, este desarrollo, basado en un modelo equivocado, transformó al diminuto núcleo que conformaba la élite dirigente tradicional y las oligarquías de los distintos países, pero fracasó estrepitosamente a la hora de crear sociedades estables con amplias clases medias y étnicamente inclusivas. Una extensa clase media es lo básico para ser un país desarrollado, y América Latina no lo logró. Ahora, hubo un momento en que Venezuela estuvo a punto de lograrlo, y quizás en el siglo XIX Argentina, pero no se logró plenamente, ni mucho menos. A pesar de todo, este desarrollo fue suficiente para generar procesos sociales de cambio que, al no encontrar salidas adecuadas, acabaron añadiéndose al cúmulo de problemas sociales que sufría la región. Es decir, los más desfavorecidos veían la riqueza de las clases altas y de una cierta clase media, que en Venezuela era como un 10-20% de la población. Veían esa riqueza los sectores menos favorecidos, los sectores pobres e incluso miserables, y esto generó procesos sociales, ¿no? Vamos a hablar de dos procesos sociales que se generaron. Uno fue las migraciones internas del campo a la ciudad, que no alimentaron con mano de obra el desarrollo de la industria, porque es que casi no había industria autóctona, y los servicios. O sea, esa mano de obra no fue a la industria y a los servicios, sino una parte muy minoritaria. Más bien, estas migraciones del campo a la ciudad crearon una doble situación de pobreza. La de un mundo rural crecientemente abandonado y depauperado, y la de unos conglomerados urbanos con imponentes masas de marginalidad sin presente ni futuro, que originaron situaciones insostenibles de delincuencia y violencia, tanto individual como organizada. Esto lo sabemos todos los que hemos vivido en Latinoamérica por décadas. Y número dos, el imparable aumento demográfico, que contribuyó a aumentar los desequilibrios existentes, ya que crearon sociedades muy jóvenes, incapaces de encontrar salidas laborales suficientes y de satisfacer unas expectativas transformadas y crecientes por la mejora de las condiciones educativas y la expansión de los medios de comunicación. Es decir, estos jóvenes, productos de una demografía sin control, de una demografía, es decir, de nacimientos y nacimientos de personas, nacimientos no planificados, la gente no sabía ni por qué tenía hijos, pero tenía un montón de hijos. Bueno, esto crea una capa grande de jóvenes en las sociedades, ¿no? Que ven en los medios de comunicación, que se han mejorado muchos, ven una realidad mundial e inclusive nacional que no está al alcance de ellos, y también ven
una mejora de los sistemas educativos que tampoco está al alcance de ellos. En algunos países sí, en Venezuela el sistema educativo tuvo gran alcance. No sabría mencionar los países en los que no lo tuvo. En México creo que también. Bueno, en definitiva, el crecimiento económico había sido significativo con la política de sustitución de importaciones, pero ni había reducido de forma importante el porcentaje de población que vivía en pobreza, no lo había reducido, ni había mejorado significativamente la redistribución de la renta, que esto se hace mediante los impuestos, ¿no? Por lo que las apuestas ideológicas de signo revolucionario siguieron encontrando fuerte predicamento en las masas latinoamericanas, lo que a su vez alimentaba las opciones autoritarias tendentes a preservar las situaciones de privilegio de las élites dominantes y una estructura social demasiado rígida e inmóvil. Es decir, no hay una redistribución de la renta. Los ricos se hacen cada vez más ricos para usar ese lugar común, los pobres cada vez más pobres. Esto hace que aparezcan ideologías de izquierda extrema, ideologías marxistas. Y la aparición de ideologías marxistas hace que aparezcan dictadores de derechas para defender los logros económicos de las minorías pudientes y para defender también su estatus, porque vamos a estar claros, los ejércitos sí estaban bien mantenidos, pero había una excepción y lo pagamos muy caro. Venezuela tenía unas fuerzas armadas que no estaban lo suficientemente bien pagadas y que permitieron la entrada en su seno de los hijos de los marginales. Esto no lo permitió nunca Chile, ni Argentina, ni Brasil. Venezuela fue casi que el único país que permitió esto. Y cuando estos señores llegaron a tenientes coroneles, a coroneles y a generales, dieron golpes de Estado y ahí está el chavismo. La antítesis, reacción derecha, revolución izquierda, dio lugar a una fuerte inestabilidad política y a una sucesión permanente de golpes de Estado que asentaron radicalmente la tradicional disposición de los militares latinoamericanos a intervenir como actores políticos. Pero mientras que en los años 50 y 60 esa función política había basculado ideológicamente entre la derecha y la izquierda, lo característico de los años 70 fue el surgimiento de regímenes autoritarios extraordinariamente duros, cuyo objetivo básico fue acabar con las corrientes revolucionarias que anidaron en la mayoría de los países latinoamericanos. Es decir, en los años 50 y 60 surgen estas corrientes revolucionarias que son aplacadas por dictaduras militares de derecha en los años 70. Todos los golpes de Estado liderados por militares durante los años 70 siguieron este esquema. Bolivia en 1971, Chile en 1973, Uruguay en 1973, Perú en 1975, Argentina en 1976, Ecuador en 1976. Y a esto habría que sumar la continuidad de la dictadura brasileña establecida tras el golpe de 1964 y la del general Stroessner en Paraguay, que duró un montonazo de años. Todos ellos ensayaron también un modelo de desarrollismo autoritario, de éxito muy desigual, pues mientras en Brasil y sobre todo en Chile los resultados fueron apreciables, en el resto de países no lo fueron en lo absoluto, destacando el caso de Argentina, donde la dictadura militar no solo tuvo unas consecuencias políticas y sociales nefastas,
sino que económicamente fue un auténtico desastre que culminó con la Guerra de las Malvinas, de la que hablamos en el video que le dedico a Margaret Thatcher, que está en esta saga de videos. Seguimos con Latinoamérica. El endurecimiento de los regímenes políticos latinoamericanos se propagó a todos los países. Estamos hablando de las dictaduras de derecha. Por ejemplo, la democracia mexicana, que en realidad era una revolución institucionalizada, de hecho había un partido único, que era el Partido Revolucionario Institucionalista. El Partido Revolucionario Institucional. Este Partido Revolucionario, que había surgido de la Revolución Mexicana, luego para cambiarle la fachada por un partido democrático se le agrega la palabra institucional. Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI. A pesar de que el México del PRI se consideraba en Latinoamérica una democracia, había un partido único. No era que estuviesen prohibidos los demás partidos políticos, pero digamos que ese partido único se las arreglaba de tal forma que no progresaran los intentos de formar otros partidos políticos. Nunca dijeron no se puede formar otros partidos políticos, pero mano izquierda en acción de alguna forma impidieron que estos partidos políticos nacieran, ¿no? O se consolidaran. La primera vez que no gobernó el PRI en muchísimas décadas fue cuando ganó el candidato presidencial Vicente Fox, que creo que fue por el año 98 o 99, del partido PAN, que fue el segundo partido que por fin logró llegar a México. Y luego el PRD, un partido democrático, revolucionario o algo así. Bueno, Vargas Llosa siempre llamó a esta democracia mexicana de partido único, la llamó la dictadura perfecta. Entonces, la revolución institucionalizada mexicana o la democracia de partido único mexicana o la dictadura perfecta mexicana se hizo cada vez más dura e ineficaz, escondiendo esa ineficiencia con un frenético endeudamiento externo que amenazó la estabilidad financiera del país. O, por ejemplo, en Cuba, donde el castrismo se configuró de forma definitiva como una férrea dictadura basada en un culto al liderazgo carismático del comandante Fidel Castro y en un permanente discurso antiimperialista contra los Estados Unidos, pero cuya dinámica básica era la de un régimen cada vez más estructuralmente dependiente de la ayuda soviética. A finales de los años 70, el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones entró en crisis. Entró en crisis en los años 70 y Venezuela lo pretendió cambiar en el 89, tan lejos como en el 89. Lo que obligó a los economistas latinoamericanos a introducir fuertes medidas de ajuste y una nueva orientación estratégica. Fracasa la sustitución de importaciones. Los años 80 bascularon entre un acusadísimo descenso del Producto Interior Bruto del 8,3% promedio durante la década para toda la región, con bajadas del Producto Interno Bruto por habitante. En Venezuela el Producto Interno Bruto bajó en un 29%. Para un país petrolero, con gas y minerales, tierras para café, cacao, azúcar, esto es una vergüenza. La bajada del PIB por habitante en los 80 fue del 29% en Venezuela.
el nivel la pérdida de poder adquisitivo más grande de toda Latinoamérica. En segundo lugar, el 25% en Perú. En tercer lugar, el 23,5% en Argentina. Y en cuarto lugar, el 26% en Bolivia. Esas son las pérdidas de poder adquisitivo. Y unas extraordinarias medidas de ajuste que se hicieron en estos países, cuyo objetivo esencial fue acabar con una inflación disparatada que alcanzó cifras en 1989 en promedio para toda Latinoamérica de 1023%, con índices más altos que el promedio en países como Argentina, donde la inflación llegó al 3.731.000%, en Brasil, donde la inflación llegó al 1.476%, y Nicaragua, donde la inflación llegó al 6.727%, y Perú, 2.948%. Repito, la cifra más alta, Argentina, 3.731%. Los que tienen mi edad recordarán el famoso corralito argentino, ¿no? La fortísima recesión que recorrió el subcontinente latinoamericano fue en gran medida consecuencia, al mismo tiempo que causa, de la enorme deuda externa en la que incurrieron la mayoría de los países de la región. A principios de la década de los 80, Brasil debía 65.000 millones de dólares. México debía más de 55.000 millones de dólares. Argentina debía 24.000 millones de dólares y Venezuela debía 15.000 millones de dólares. La región en total debía más de 200.000 millones de dólares, mientras que sus recursos de pago no alcanzaban, salvo en el caso de Venezuela y Panamá, Venezuela por el petróleo y Panamá por el canal, ni siquiera para pagar los intereses que esta deuda generaba, salvo Venezuela y Panamá que sí pagaban. Los intereses eran de unos 45.000 millones de dólares. Esta barbaridad financiera obligó a restringir las importaciones y orientar las economías hacia el exterior con el fin de obtener recursos suficientes para acometer las cargas financieras de la deuda externa. Mientras que los enormes déficits de las balanzas de pago obligaron a devaluaciones de moneda que agravaron los problemas de inflación y empobrecieron aún más a la población. La primera devaluación del bolívar en democracia fue en 1983, en un día viernes bautizado como el Viernes Negro, donde el bolívar perdió su relación con el dólar de 4,3 bolívares por dólar, una cifra que venía desde 1958 y que en el 83 perdimos. También se establecieron potentes programas de reducción de los déficits públicos, esto todo es en general en Latinoamérica, y esto llevó a amplias políticas de reducción del tamaño de los estados latinoamericanos. Lo hizo Chile, lo trató de hacer Venezuela, creo que lo hizo Brasil, Perú, y de privatización de empresas públicas. Fue cuando Venezuela en el 89 privatizó la CanTV, Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela, y la compró Telefónica de España. Por supuesto ahora vuelve a ser venezolana, ¿no? Y no sirve para nada. Bueno, privatización de empresas públicas. Por un lado, esto ayudó a consolidar presupuestos más equilibrados. Y por otro, estimularon una corrupción siempre presente en los estados latinoamericanos, los más corruptos del planeta. Bueno, en definitiva, las políticas de ajuste y el cambio de modelo, claro que esto estamos hablando de Latinoamérica en general y todos los países tienen una historia distinta, ¿no? Pero este video no da para más.
Las políticas de ajuste y cambio del modelo de desarrollo establecido en los años 80 tuvieron una muy negativa repercusión social a corto plazo, porque claro, fueron políticas restrictivas en lo social. Se acabó el dinero, se acabó la gastadera. Esto tiene una repercusión social. Aunque a mediano y a corto plazo, aunque a mediano y largo plazo resultaron imprescindibles para asegurar una mínima estabilidad económica en la región. Donde no hubo ni mediano ni largo plazo fue en Venezuela, dada la irrupción de Chávez en el panorama político. Si esto no hubiera pasado, Venezuela hubiese podido remontar la crisis económica, estoy segura, aunque quién sabe. Lo más importante de todas estas políticas de ajuste fue que ayudaron a transformar las mentalidades y la cultura económica de esos países, bueno, de una fracción mínima de los habitantes de esos países. La apertura y liberalización de las economías y las necesidades derivadas de su obligada inserción en la economía internacional abrieron nuevas perspectivas y agudizaron las contradicciones existentes con unas fórmulas autoritarias y represivas que contaban con cada vez menos partidarios. En los países latinoamericanos seguía habiendo dictaduras. Esto permitió un importante proceso de transición política que a lo largo de los años 80 reinstauró la democracia en Ecuador, esto pasó en 1979, en el Perú, esto pasó en 1980, en El Salvador, 1980, en Honduras, 1981, en Bolivia, 1982, en Argentina, 1983, en Brasil, Guatemala y Uruguay en 1985, en Paraguay, Chile y Panamá en 1989, en Nicaragua en 1990 y también en Chile. Es decir, que las dictaduras dieron paso a democracias. En el caso chileno, la transición fue especialmente llamativa, pues se produjo tras la convocatoria por parte del dictador Augusto Pinochet de un plebiscito para su permanencia en el poder. El resultado negativo, es decir, Pinochet pierde el plebiscito, permitió la convocatoria de elecciones presidenciales, que llevaron al poder al demócrata cristiano Patricio Aylwin, apoyado por toda la oposición democrática chilena. Las transiciones latinoamericanas de la dictadura a la democracia contaron ahora, a diferencia de antes, con el apoyo de los Estados Unidos, el mismo país que 20 años antes había favorecido buena parte de las soluciones autoritarias basándose en la doctrina de la seguridad nacional, según la cual había que apoyar el establecimiento de regímenes barrera frente a una expansión comunista que desde la perspectiva de los Estados Unidos ya había establecido el castrismo como punta de lanza de penetración en el continente. Y lo fue. Ahí está Nicaragua, ahí está Chile y ahí está Venezuela. Y después el Ecuador de Correa, la Bolivia de Evo Morales, etc. Pero estoy ya cambiándome de siglo. Bueno, la zona que más sufrió esta evolución fue Centroamérica, donde el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979, de la cual hablamos en el video, creo que le dedico a los Estados Unidos, sí, en la parte correspondiente al gobierno de Jimmy Carter. Pues la revolución sandinista triunfa en el 79 y esto lleva a Estados Unidos a apoyar la contrarrevolución. La contrarrevolución tuvo su base en Honduras, lo que acabó alimentando conflictos civiles miméticos en El Salvador y Guatemala.
Realmente el sandinismo acabó con toda América Central, exceptuando México y Panamá. La justificación de tal ayuda a la contrarrevolución en Nicaragua se inscribió en el contexto de la Guerra Fría, pues para la administración Reagan el sandinismo no era más que un instrumento del comunismo soviético para llegar a las puertas de Norteamérica. Bueno, y también para bajar y apoderarse de toda América Latina, ¿no? El sandinismo había expulsado muy pronto a todos los demás grupos de oposición que habían luchado contra la dictadura de Anastasio Somoza. Una dictadura de derechas, cruenta, sangrienta, ¿no? No solo Daniel Ortega y los sandinistas lucharon contra ella, hubo muchos más grupos, pero Ortega se deshizo de todos esos grupos e impuso un rigorismo marxista en el que combinó una declarada amistad con los países del bloque soviético con una manifiesta hostilidad hacia los Estados Unidos. Y ahí sigue Daniel Ortega. Otras visiones, como la mantenida por el presidente español Felipe González, insistieron en que el conflicto centroamericano tenía un fundamento social basado en la insostenible situación de pobreza y explotación en la que vivían millones de personas. Esta es la postura que hoy en día enarbola Zapatero, ¿no? Yo creo que ya González está un poco alejado de esta postura. Esta visión del conflicto, la de Felipe González en aquel momento, fue mantenida por la mayoría de los estados latinoamericanos, especialmente por México y Venezuela, que en abril de 1981 propusieron la creación de una mesa de negociación entre los estados centroamericanos y el llamado Grupo de Contadora. El Grupo de Contadora estaba formado por México, Venezuela, Colombia y Panamá, con el objetivo de llegar a un acuerdo de paz. El Grupo de Contadora sienta en una mesa a los estados centroamericanos y hace de mediador. La paz no fue posible, pero la reunión sirvió para definir un proceso de solución regional que finalmente dio sus frutos en 1986, con la reunión de Esquipulas en Guatemala y el acuerdo Esquipulas II, firmado el 7 de agosto de 1987, delineado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Un gran pacifista, Óscar Arias. No sé si obtuvo un premio Nobel de la Paz, no lo sé, no me acuerdo. El plan se basó en el desarme de todos los grupos combatientes, con el fin de la ayuda militar exterior, la amnistía y la edificación de unas democracias pluralistas. Este era el plan, no la realidad, ¿no? Este era el plan, lo que pensaban hacer, no la realidad. Ahora, ese plan vivió, sin embargo, enormes dificultades, como era previsto. En El Salvador, el gobierno ultraderechista de Alfredo Cristiani consideró que su victoria en las elecciones de 1989 le había facultado para mantener un terror de Estado que llevó, entre otros actos represivos, al asesinato del rector de la Universidad Centroamericana, el jesuita español Ignacio Ellacuría, y de otros 5 miembros de la compañía. Aquí voy a hacer un inciso personal. Los jesuitas, que por cierto, por si alguien no lo sabe en Latinoamérica, que fueron expulsados de Europa en los siglos XVII, XVIII, XIX, los jesuitas fueron expulsados de Europa. Y lo mejor que podría hacer Latinoamérica es expulsarlos también de Latinoamérica. Yo siempre digo, Venezuela tiene que expulsar a los jesuitas y cerrar esa Universidad Católica Andrés Bello, que es de los jesuitas. Los jesuitas solo han traído problemas y miseria y pobreza a Latinoamérica. La misma Europa en distintos momentos, en un momento distinto, cada país
Y en siglos anteriores la misma Europa tuvo que expulsar a la Compañía de Jesús, como se hacen llamar los jesuitas. Que Alfredo Cristiani, yo no sé, porque nunca se comprobó, si Alfredo Cristiani mandó asesinar al rector de la Universidad Centroamericana, que era una universidad dirigida por jesuitas. No lo sé. Pero los jesuitas, cosa buena no estaban haciendo en El Salvador. Siempre son de izquierda revolucionaria, tienen unas ideas político-económicas atrasadas, y los jesuitas siempre insisten en la culpa del hombre blanco respecto a lo malo que sucede en Latinoamérica. Bueno, fue asesinado el rector jesuita de la Universidad Centroamericana de El Salvador, Ignacio Yacuria, y otros 5 miembros de la Compañía de Jesús, otros 5 jesuitas. Bueno, Alfredo Cristiani nunca se adjudicó estos crímenes. El profundo reproche internacional suscitado por los asesinatos convenció al gobierno de que no era posible mantener una represión indefinida, por lo que la única salida que le quedó fue llegar a un acuerdo con la guerrilla que pusiera fin al conflicto. Y es que segura estoy que estos jesuitas estaban en contacto con la guerrilla. Hay muchos jesuitas españoles que han pertenecido a guerrillas latinoamericanas. En 1992 se firman los acuerdos de Chapultepec entre el gobierno de El Salvador y el grupo y la guerrilla salvadoreña. Vámonos a Guatemala. En Guatemala, el general Ríos Montt lideró un golpe que le llevó al poder en 1982. Su estancia en el gobierno recrudeció aún más un conflicto civil que causó estragos principalmente entre la población indígena de Guatemala. Su salida del poder, la de Ríos Montt, en 1986, permitió un tímido proceso de apertura, pero no fue hasta 1996 cuando se produjo el desarme del principal grupo guerrillero del país, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. A partir de entonces, la democracia pareció abrirse paso en Guatemala, pero a excepción de Costa Rica, bueno, ya, es que aquí tengo un problema con mis apuntes. Ok, a partir de entonces la democracia pareció abrirse paso en Guatemala. A partir del 96, con el desarme de la guerrilla. Pero los escandalosos niveles de pobreza y marginalidad hicieron que el camino hacia la consolidación de la democracia fuera casi imposible prácticamente en toda América Central. De hecho, México ha construido hace tiempo ya un muro que lo separa de Guatemala. Ahora, ¿por qué México es una excepción en Centroamérica? Porque es frontera con Estados Unidos. ¿Y por qué la otra excepción es Panamá? Porque tiene el Canal de Panamá. Y hay otra excepción que es Costa Rica, que es el país más estable y equilibrado de la zona. Pero Costa Rica tiene unas características especiales que trascienden la intención de este video. Estados Unidos tampoco renunció a seguir interviniendo directamente en América Latina, aunque el número de operaciones fue ya limitado. Granada, que ya lo comentamos en un video anterior, en 1983, y Panamá en 1989. Si la primera, la intervención en Granada, respondió al esquema clásico de la Guerra Fría, la intervención en Panamá en el 89 fue más compleja, ya que aunque en el fondo latió el deseo de no perder el control sobre el canal, que finalmente Estados Unidos cedió en 1999, Manuel Noriega, el dictador panameño, estaba fuertemente implicado en el tráfico de drogas, en el tráfico de estupefacientes,
lo que venía a demostrar la importancia creciente de la realidad latinoamericana de la delincuencia organizada vinculada a las drogas. Colombia. Bueno, los cárteles del narcotráfico en Colombia y su cada vez más estrecha relación con las guerrillas revolucionarias, sobre todo con las FARC, surgidas en los 60, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hace relativamente poco se disolvieron tras un acuerdo de paz, pero Colombia también tuvo el movimiento M-19 y también tuvo el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Tuvo 3 guerrillas grandes, la más poderosa, las FARC. Bueno, las FARC surgen en los años 60 y suman al país en un estado de guerra civil latente durante décadas. En los años 80 el nivel de violencia alcanzó cotas extraordinarias y la capacidad económica de las mafias de la droga les permitió penetrar en todos los ámbitos de la vida pública. Incluso hubo un narcotraficante que quiso lanzarse a presidente de Colombia. Se creó un sistema de corrupción sistemática y generalizada que amenazó incluso la viabilidad del propio Estado colombiano. Hubo un momento, en 1988-89, donde el Estado colombiano controlaba menos del 50% del territorio colombiano y donde la guerrilla controlaba más del 50% del territorio colombiano, lo cual llevó a hablar de 2 estados diferentes en Colombia. Y de hecho había 2 ejércitos. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y las Fuerzas Armadas de Colombia, del gobierno legítimo, entre comillas, de Colombia. Habría mucho que decir de Colombia, ¿no? Porque la guerrilla y la droga no eran los únicos que tenían relaciones entre sí. También había relaciones con los políticos, ¿no? Pero trasciende la intención de este video. Aunque Colombia no era más que el caso más llamativo de una realidad que comenzó a extenderse por prácticamente todo el continente, especialmente Centroamérica y México, Colombia fue el caso más llamativo. Un último factor importante de la crisis fue que sirvió de estímulo para las propuestas de integración regional. Un proceso complejo, lleno de alcance limitado. ¿Qué propuestas fueron estas? Bueno, el ALCA, que creo que fracasó. El ALBA, una propuesta de Chávez, que bueno, que quedó en veremos. La más importante fue Mercosur, que sigue existiendo, entre Brasil, Uruguay y Argentina. Bueno, Argentina y sí, Uruguay, Brasil. No sé si alcanza Chile y Paraguay. Venezuela durante un tiempo perteneció al Mercosur. No estoy actualizada en este momento, no recuerdo si todavía pertenece. Pero la más importante fue el Mercosur. Hubo intentos, pero no cuajaron. Durante los años 70 y 80, América Latina se había convertido en una realidad cada vez menos compacta, más heterogénea y con mayores dificultades para definir una voz regional única, unitaria, que permitiera una interlocución eficaz con otros procesos de integración como el europeo. Ahora, los países europeos se diferencian mucho más entre sí que los países latinoamericanos, pero no logran consolidar aquel viejo sueño bolivariano, yo a Bolívar lo detesto, de la Gran Colombia. En Latinoamérica la fragmentación acabó por imponerse. En lugar de establecer, y que les convenía mucho, una unión regional tipo Unión Europea, pues son países fragmentados, aunque existe el Mercosur, pero es un proyecto, digamos, parcial. Bueno, en el próximo video, Asia. El Asia del tercer mundo y cómo evoluciona.
Si me han escuchado hasta acá, gracias y hasta pronto.